estudiantes de Contaduría Pública. Mi grupo está conformado por Karen Rodríguez y Harrison Rangel. En esta ocasión le vamos a hablar sobre la historia de la contabilidad y cómo se divide sus características y su evolución a través del tiempo. La historia de la contabilidad, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Entonces empecemos con la historia de la contabilidad. La contabilidad nació por la necesidad de medios para las personas que tenían alguna actividad en el comercio, la industria, prestación de servicios, etc. Y de poder generar información de cada bien que posee y comprender si ha alcanzado sus principales objetivos. Es muy importante citar los hechos que reconocieron los orígenes de la contabilidad. Es necesario recordar que las más antiguas civilizaciones conocían operaciones aritméticas rudimentarias, llegando muchas de estas operaciones a crear elementos auxiliares para contar, sumar, restar y etcétera, tomando en cuenta unidades de tiempo como el año, mes y el día. Una muestra del desarrollo de estas actividades es la creación de la moneda como único instrumento de intercambio. En esta ocasión seguiremos con la Edad Antigua. La Edad Antigua es una historia que coincide en el surgimiento y el desarrollo de las primeras civilizaciones. En esta estaba Egipto, Grecia, Roma, etc., también conocidas como civilizaciones antiguas. De acuerdo con la historiografía, el inicio de este periodo está marcado por el surgimiento de la escritura, alrededor del año 4000, que representa también el fin de la prehistoria. De acuerdo con este sistema de periodización histórica, la Edad Antigua se extiende en el surgimiento de la escritura hasta la década o el derrumbe del Imperio Romano de Occidente por las invasiones bárbaras del siglo V. Existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables, por un lado la escritura, por el otro los números, y desde luego elementos económicos indispensables como ser el concepto de propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor. Una herramienta más remota es la tablilla de barro, considerándolo como el testimonio contable más antiguo, originado en Mesopotamia desde años antes. Había desarrollado una civilización, llegando a la actividad económica a tener una gran importancia. Para el año 5000 a.C. en Grecia habían leyes que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros con la finalidad de anotar las operaciones realizadas. En Roma, las personas que se dedicaban a la actividad contable dejaron testimonio escritos en los tesserae consulares, tablillas de marfil o de otro hueso de animal en forma oblonga con inscripciones que muestran el nombre de algún esclavo o liberto, de su amo o patrón y la fecha, así como la anotación expectable, es decir, revisado por. Existieron diferentes libros, como Adversaria, en donde se registraban los ingresos y gastos diarios. El Codes, en donde los ingresos se colocaban en la columna y en la otra columna los gastos, que reproducía fielmente el estado de la caja. Se llamaba arca. Una de las principales características históricas de la Edad Antigua fueron el surgimiento del desarrollo de la vida urbana, el desarrollo de las religiones organizadas, en su mayoría politeístas, el militarismo y el fortalecimiento del comercio, el desarrollo de cobranza de impuestos y de obligaciones sociales, también la creación de sistemas jurídicos y el desarrollo cultural y artístico. A continuación, la Edad Media. Sigamos con nuestra línea del tiempo en la Edad Media. La Edad Media, medievo medio, es periodo histórico de la civilización occidental comprendida entre el siglo V y el siglo XV.
Convencionalmente, su inicio es situado en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta. Se inicia el estudio de principios de contabilidad tendientes a solucionar problemas relacionados con precios y la unidad de medida de valor, apareciendo conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones, reservas, fondos, etc. La contabilidad siempre se mantuvo activa, ya que los musulmanes durante sus conquistas expansivas fomentaron el comercio, dando lugar a la práctica de su disciplina. Desde el siglo VI hasta el siglo IX, el sólidas fue la unidad monetaria aceptada generalmente, dando lugar en la más fácil práctica de la contabilidad, por ser esta una medida homogénea. Bueno, ahora venimos a hablar sobre la Edad Moderna. La Edad Moderna, en esta edad en que se conoce al autor Benedetto Cotonia Rango, del libro de la mercaduría de la mercante perfecta. Pero en realidad es el renacentista Fray Lucas Peciolo, quien hace el tema contable con gran detalle, ingresa los aspectos contables explicando el inventario, como una lista de activos y pasivos preparando por el propietario de la empresa antes de que comience a operar. En la Edad Moderna corresponde el periodo en que se destacan los valores de la modernidad, el progreso de la comunicación, la razón. Frente al periodo anterior, la Edad Media, que generalmente identificada como una edad aislada e intelectualmente oscura, el espíritu de la Edad Moderna buscaría su referente a un pasado anterior, la Edad Antigua identificada como época clásica. Tras pasar el tiempo, la Edad Moderna se ha ido alejando de tal modo que desde el siglo XX se le suele añadir una cuarta edad, denominada como edad contemporánea, que no solo se aparta, sino que también se intensifica extraordinariamente la tendencia a la modernización, ya que sus características sensiblemente diferentes, fundamentalmente porque significa el momento de éxito y desarrollo espectacular de las fuerzas económicas y sociales, que durante la Edad Moderna se iban gestando lentamente el capitalismo y la burguesía y las entidades políticas que lo hacen de forma paralela, la nación, el Estado. Ahora vamos a seguir hablando sobre la edad contemporánea, que va desde lo antes hasta nuestros días. La encontramos a partir del siglo XIX. La contabilidad encara trascendentalmente las modificaciones debido al nacimiento. Encontramos a partir del siglo XIX. La contabilidad encara trascendentales modificaciones debido al nacimiento de especulaciones sobre la naturaleza de las cuentas, constituyendo de esta manera y dando lugar a crear escuelas. Podemos mencionar la personalista del valor, la abstracta, la jurídica y la positivista. Además inicia el estudio de principios de contabilidad tendientes a solucionar problemas relacionados con precios y la unidad de medida de valores, apreciando conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones, reservas, fondos, etc. Se relaciona el sistema de enseñanza y la ética es la base fundamental del ejercicio de la profesión contable. Edad contemporánea es el periodo específico actual de la historia del mundo occidental, cuarto periodo de la historia universal según la división Europa de la historia, que se inició a partir de la Revolución Francesa, que fue en el año 1789, y que sigue su proceso hasta el pendiente. En conclusión, podríamos decir que la historia de la contabilidad es una parte fundamental de la historia económica y más aún de la historia en general. Su campo de investigación no se limita en modo alguno al estudio de la evolución de técnicas contables,
Entonces con esto damos por terminado el tema y pues esperamos de que hayan tenido una mejor claridad sobre la historia de la contabilidad y puedan tener una mejor idea de qué se trata, cómo se divide, sus características y su evolución a través del tiempo. Gracias.